Gracias a ustedes por sintonizarnos a través de www.pulsoinline.com para el mundo, en donde nuestras ediciones de Pulso en Línea, programa transmitido desde el histórico distrito de Guaura, un servidor, Jorge Galindo, pretendemos tratar de analizar la realidad de los hechos y que el ciudadano común y corriente pueda tener esa posibilidad de interpretar lo que las autoridades siempre tratan de darnos a conocer. Labor que la prensa, los comunicadores no debemos de olvidar, porque no somos censores, no somos jueces, simplemente comunicadores de una realidad inmediata que debemos compartir con una opinión que necesariamente responda a un sentimiento de pueblo. Porque tener medios noticiosos cautivos que cumplen consignas solamente, eso se llama, en el término de la distancia, servilismo mediático. Y para eso no nos prestamos, porque gracias a nuestra formación en principios y valores inculcados a sangre y fuego, podemos tener una visión clara del objetivo que perseguimos. Y no nos va a quitar el sueño, ni mucho menos preocuparnos que alguien nos llame al orden porque no cumplimos sus designios. No. Para eso están ustedes, para ratificarnos con su sintonía y hacernos ver que la credibilidad no debe tener precio en la boca de un periodista, en el verbo que se mantiene, en la pluma que se ostente y en la visión que ustedes compartan, porque ya estamos hastiados de personajes que adormecen a la ciudadanía. Hace 13 años, antes que las posiciones conservadoras, autoglobalizadoras y antiglobalizadoras tuvieran el peso político actual, Samuel Huntington escribió un libro en el que criticaba la influencia negativa de la gran presencia de inmigrantes, especialmente hispanos, en los United States. El politicólogo consideraba que debilitaba la civilización estadounidense porque erosionaba las bases sobre las cuales se había construido la nación, y era el cimiento en sí de ese país. Para Huntington, la identidad estadounidense se había consolidado sobre bases étnicas, anglosajones, radicales, raza blanca, culturales, religiosas, lengua, protestantes, tradición libertaria inglesa y la ideología demócrata liberal, fundamentos para decir nosotros tenemos nuestra propia identidad. Es lo que comúnmente se denomina como una cultura WASP, acrónimo en inglés de blanco anglosajón protestante. Con el pasar del tiempo,
esta ideología, esta cultura, se fue debilitando primero en lo étnico y después en lo religioso, por la inmigración europea, especialmente del sur católico. Ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, decae la base racial, entiéndase derechos civiles. A decir de este politicólogo, la identidad nacional en la actualidad depende fundamentalmente del credo ideológico originario, libertario y democrático inglés. El problema, según Huntington, es que la ideología pura, sin bases étnicas, culturales y raciales, es un cimiento endeble, débil, para la nacionalidad americana. Muestra de ello es cuán rápido desapareció la Unión Soviética, cuya identidad nacional dependía fuertemente de la ideología marxista-leninista. Ya no existe, se atomizaron. Por ello, la masiva inmigración hispana representa un enorme peligro para una nación que ahora depende de una ideología que no es compartida por un creciente número de habitantes americanos. Qué raro, ¿no? Hay que recordar que Huntington, en su polémico libro El choque de civilizaciones, escrito en el 96, consideraba que América Latina es una civilización diferente a la occidental. Esto por el gravitante peso de la cultura indígena, el catolicismo español y el autoritarismo, elementos ausentes o disminuidos allá en el Viejo Mundo. Las ideas del politólogo se repiten entre los intelectuales y los políticos occidentales que critican la inmigración. Sin embargo, se equivocan porque obvian un hecho crítico. La mayor parte de la diversidad sociocultural de los países occidentales resulta de la modernidad capitalista y la temida globalización. Es decir, de los procesos iniciados e impulsados por el mismo Occidente, los inmigrantes sirven ahora como pretexto o chivo expiatorio. ¿Para qué? Para que en los Estados Unidos vayan perdiendo su propia identidad. Ya no hay identidad en los americanos, están invadidos de latinos, de árabes, de gente que ha llegado allí porque la mano de obra es tan requerida, porque el americano es tan flojo para incluso lavar su ropa. No la lavan, la botan, la desechan. Los carros los cambian cada año, viven al crédito, viven fácil, trabajan solo hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5, y el resto panza arriba y rascarse el alma. Ese es el modus vivendi de cómo la cultura americana, que ya está raleando, porque ahora la mayoría de los latinos que migran a los Estados Unidos dobletean, hacen doble trabajo de 8 horas, y allí es donde comienza ya la pauperización del sueldo. Antes ganaban 8 o 10 dólares la hora, ahora están ganando 4 o 5 dólares. ¿Por qué? Porque entra muchísima mano de obra barata de los inmigrantes ilegales, algo que quiere limitar ahora el loco de Trump, diciendo que ya no van a venir inmigrantes a América para los americanos, pero los americanos no están preparados para el trabajo manual, quizás trabajo intelectual, pero el trabajo técnico, ¿quién lo va a realizar? Entre ellos, difícil, porque su misma forma de ser, su misma preparación, no los hace multiusos, sino los hace lerdos, pesados, flojos, y que
como son nativos de ese país, tienen todo gratis: la salud, la atención, seguro de desempleo, en fin, una serie de beneficios que hace que sigan vegetando y durmiéndose en sus laureles, y van a tener que seguir dependiendo de la mano de obra latina. Sí, pero ahora bajo otras condiciones. Sí, pero también con mejores salarios. No es necesario, ni se necesita, ni se esperó que la inmigración sea algo que pase desapercibido. La supuesta unidad étnico-racial nacional realmente se sustentaba en la ideología racista, etnocentrista y sexista. Ya no existe. Muy limitado el neto americano. En el siglo XIX, la expansión del capitalismo influyó en la internacionalización del mercado laboral, lo que les dije. La masa de inmigrantes europeos no anglosajones que llegó a los United States of America respondía a una necesidad del sistema y no a su cuestionamiento. Tomó tiempo, es cierto, pero poco a poco la cultura anglosajona, inglesa, comenzó a reconocer a estos otros europeos como blancos. De nuevo un cambio ideológico, esta vez con secciones raciales. Logró determinar la inclusión de estas etnias blancas, y una notable visión de esta lucha por la inclusión de los inmigrantes irlandeses es una película escrita por Martin Scorsese titulada Las pandillas de New York. Finalmente, el racismo contra los afrodescendientes fue crecientemente cuestionada y enfrentada, lográndose un enorme primer paso hacia la igualdad en la Ley de Derechos Civiles, que se consiguió allá en el año 64 con el famoso sueño de Martin Luther King. Yo quisiera un mundo diferente, un mundo libre, donde todos seamos iguales, donde todos nos podamos abrazar, donde todos compartamos una misma ideología, un mismo credo, una misma religión. Y terminaron matándolo al doctor King porque era muy proyectista en el tiempo, y hoy ya eso se da con una gran fuerza, que ya se eliminó ese racismo clasista del americano, y por eso es que Trump está preocupado. Ya están perdiendo su identidad, su americanismo. Ya no existe, ha sido copado por los mexicanos. Y allí, lamentablemente, como siempre, el mexicano llevó la droga, el pandillaje, la delincuencia y todas las taras de la sociedad que los americanos asimilaron muy bien. Y si nos ponemos a sopesar las cosas tal y como no se quiere ver, ¿por qué existe la droga? Porque hay alguien que la consume. ¿Y por qué la producción en países latinos, siendo el Perú el primer exportador de cocaína del mundo? Escúchenlo, el Perú es el primer exportador de cocaína del mundo. Le ha ganado a Bolivia, le ha ganado a Colombia. Pablo Escobar bebe de pecho, el Chapo ni hablar. Acá hay capo de tutti di capi. Acá la gente apretona son los que dependen de los grandes mafiosos de la droga. Una chica perica, para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo, espacio histórico, como dicen los compañeros apristas. En Huaura, en Huacho, en la campiña de Santa María, en distritos aledaños, hay ciertos personajes
que están comprando todas las tierras, todas las casas, todas las empresas mal paradas. ¿Con plata de dónde? Pregunto. Y mueven buen billete, por si acaso. Pregunten en Huacho, ¿quién es dueño de tal local? Tal persona. ¿Quién es dueño de tal fondo? Tal persona. ¿Quién es dueño de esto? Tal persona. ¿Y plata de dónde, Dios mío? Pescan, ¿qué cosa? Bonitos de oro, corvinas de plata. ¿Qué caen en sus redes aparte de droga? Pregunto nomás, pregunto. Se ríen ustedes. La conclusión es clara. La identidad nacional es como las demás, allá en los Estados Unidos. Se construye sobre diversas bases, como les dije, étnicas, históricas, raciales y culturales, para variar. Pero nosotros preguntamos, ¿qué cultura nativa pueden tener los americanos? ¿De los indios apaches a los que les robaron sus tierras? Eso no es cultura que ellos defiendan, sino que ellos responden a la inmigración que en los años de la época en que Cristo no hablaba, llegaron a los United States como inmigrantes, como invasores, y trajeron su propia forma de ver la vida. No es como en Latinoamérica, no es como en México, que nosotros hemos tenido ancestros incaicos, que tenemos historia. Ellos no, los americanos nunca han tenido nada más que sus propias miserias y la explotación a las cuales han sometido a la población y lo siguen haciendo, ¿no? Pero siempre se cimenta en una ideología dominante, como todo lo que se ve en el mundo. La ideología cambia en respuesta a la transformación social. Es interesante este punto de vista. Y como comenzamos a opinar, la globalización, el neoliberalismo, la dependencia económica de aquello que genera riqueza, de aquello en lo cual está inmersa la ideología marxista, la explotación del hombre por el hombre, que ya cambió también. Entonces volveremos a pensar como en la primitividad. La ley del más fuerte se representa ahora por la dominación, por la inmigración, por el copamiento de etnias ya no americanas, sino netamente latinas y foráneas, que ya es imposible de controlar, porque la generación americana de antaño ya cambió. A pesar de que sigue existiendo protección para la agricultura rural en los Estados Unidos, cada vez menos americanos se dedican al campo. Y eso preocupa de sobremanera, porque los niños bien del hoy piensan que todo está en su pueblo, en su New York, en su Washington, en sus capitales de estado, en donde la prosperidad todavía sigue siendo una burbuja que en cualquier momento va a reventar, y la raza latina, los peruanos, hoy con mando medio, con carreras que hacen de la economía americana una subsistencia, en el tiempo no muy lejano llegará a ser una cultura y una etnia dominante.